Claro, un marrón, marrón. pero digamos ahora que también vemos, usted ha visto cómo puede haber cambiado la sociedad desde el 2005 hasta ahora, y por ejemplo hay muchos que ya hijos de migrantes aquí en Lima, que logran tener una especie de lugar dentro del puestos de trabajo, logran hacer un ascenso social dentro de la pirámide económica, ya se posicionan y voltean y dices, no, Antauro sigue siendo el demonio. Antauro es el que va a destruir todo esto que a nuestra familia, a punta de trabajo y esfuerzo, nos ha logrado construir. Quiere resetear esto que nos ha costado un montón, en pro de destruir a, digamos, la oligarquía, los blancos privilegiados y demás. Eso es falso. Mire, yo creo que a ese sector provinciano, que es ahorita las 3/4 partes de Lima, porque en Lima el limeño de pura cepa es una especie en extinción, ¿no? Así como se hablaba del gracias al mestizaje, fue ese tiempo. O al mestizaje. No, entonces, nosotros buscamos un capitalismo popular, ¿no? Un capitalismo popular. Y ahí lo que buscamos es que todos arranquemos de la misma línea. Y ya en la competencia justa, democrática, los mejores gobiernos. Pero nuestra preocupación es todo desde la misma línea. Eso no sucede en el Perú. Entonces, estamos viendo que en el caso de Lima, históricamente por acá entra toda la globo idiotización. Lógico, claro. Justamente Lima se funda en las crónicas como una ciudad de escape, a media hora de galope al Pacífico. Y Lima recién fundada y cercada por Manco Inca, ¿no? Por Piso Yupanqui. Entonces, es una ciudad que también ha tenido, es como una cabeza de playa de Occidente. Y le zampan el Callao al frente, entonces por ahí entra toda la succión de nuestra riqueza. 500 años. Ese tren que sale saca mineral todos los días, ¿no? Entonces es libre saqueo. Los trenes en Norteamérica, en Europa es para llevar la civilización, para llevar a la familia Incas que haga capitalismo popular, ¿no? Acá los trenes han sido para sacar mineral, para saquear todos los trenes, todos los ductos, ¿no? Tienen mineroductos. Entonces, a lo que voy, ¿no? Esta situación globo colonial arroja que haya una inmigración, el abandono del agro nativo y obviamente esa población, porque también hay un crecimiento demográfico tremendo, ¿no? Pero alguien dice, Antauro, déjame tener mi iPhone 16, déjame escuchar mi Bad Bunny. Seguiremos trabajando en YouTube. Claro, no quisiera que la idea de que el Perú se cierre al mundo con esto de vamos a primero cerrarnos, crecer aquí, generar industria y demás, porque es como... El problema es el siguiente, ¿no? No, vamos a procurar tener un iPhone Made in Perú. Yo sé que es muy difícil, es utópico. Pues, claro, tratamos de hacer una vacuna de COVID y todavía no se termina. Claro, quizás en 2 o 3 generaciones podamos hacerlo. Pero a lo que voy, por lo menos tenemos que iniciar ese cambio. Porque de la manera como vamos, ¿no? Vamos a seguir siendo esclavos democráticos, esclavos por convicción, ¿no? Adictos al extranjero. O sea, un pueblo de humanoides. Pero somos muy pequeños, es como tu teoría del tejón. Sí. Editorial Tejón, animalito pequeño pero bravo, se hace respetar. Entonces, pero a eso quería que profundice. Por ejemplo, nosotros, si nos cerramos, no sé, con China, nuestra frontera más grande sería la marítima, porque las otras en realidad no son aprovechables. En ningún momento yo he establecido que vamos a cerrar fronteras, en ningún momento, no vamos a cerrar fronteras con Bolivia, aranceles, importaciones. No, lo que yo pretendo es, primero, ¿cuál es para nosotros el principal problema del país? Más allá de la inseguridad ciudadana, el principal problema es que de cada 100 peruanos, 45 estamos desnutridos. Sí, de cada 100 niños, 45% están desnutridos con anemia, entre 0 y 5 años. Y eso ya están fregados de por vida, porque en ese momento se pone el cerebro. Entonces es un problema de seguridad nacional, porque eso va a heredar el nuevo gobierno, a la mitad de la población. Y si los niños están así, ¿cómo estarán las madres? Porque la madre deja de comer por su hijo. ¿Y cómo estará el padre? Porque el padre deja de comer por la madre y por su hijo. Entonces podemos establecer que la mitad de la población está desnutrida, está erosionada, es un material humano fallado. Entonces es imposible que salgamos al desarrollo si no solucionamos el problema de las proteínas. Entonces para mí lo tengo claro. Para solucionar el problema de proteínas tenemos que hacer que nuestro agro nativo lo rescatemos. Y que en vez que estemos exportando, por ejemplo, harina y pescado. Yo tengo 61 años. Cuando yo nací, el Perú ya era primera potencia exportadora de pescado 20 años atrás, de la época de Bancanguero Rossi, de los 50. Sigue siendo la primera potencia exportadora de harina y pescado. Y tenemos el 50% de la población desnutrida. Obviamente esto es estúpido, esto es sublevante. Acá no me sacan estadísticas, esto es una realidad. Entonces, ¿a qué me puede decir Julio Velarde? Digamos, todos esos tratados firmados, digamos, del TLC con Estados Unidos, con China, ¿no? Llegas tú y dices, no, ya soberanía nacional, esto no va más, la harina de pescado, todo lo que se exporta para afuera ya no va para afuera. Pero claro, está la otra parte. También la agroexportación. ¿De qué nos sirve que por ejemplo, la represa de Cohechos, el 80% esté en poder de agroexportadores, que exportan productos que acá nadie come, como espárragos, a mí no me gustan los espárragos, nunca he comido espárragos. Pero, bueno, entonces, yo prefiero que esa tierra produzca proteínas para la población. Entonces va a ser uno privilegiado el agricultor nativo, va a ser un privilegiado el productor nativo, la pesca artesanal nativa va a ser una privilegiada. Entonces, yo no estoy estableciendo cerrar fronteras, simplemente estoy estableciendo rescatar nuestra industria, nuestro agro nativo. De otra manera, ¿eso viene con un tema de redistribución o el tema de que hay propiedad privada
que nadie no cosecha, nadie va a apropiar nada. Ese cuento de que pero vamos digamos, a expropiar esa desnutrición viene porque no generamos lo suficiente alimento, porque no importamos alimento o porque realmente hay tierras que se pueden aprovechar que no se aprovechan. Eso viene porque hay traición a la patria de parte de los gobernantes peruanos, históricamente. Entonces, yo procuro una economía proteccionista. O sea, en eso sí soy opositor al libre mercado. Y voy a ser tan proteccionista como podría hacerlo Trump en Estados Unidos, como podría hacerlo Putin en Rusia. Que subsidian la agricultura, que subsidian un montón de temas. Entonces no es que yo sea comunista, no es que voy a expropiar las casas, no, al contrario. Mi ánimo es darle oxígeno económico al pueblo peruano. El pueblo peruano está ahogado. Entonces vamos a ajustar, vamos a ser draconianos con los de arriba. Y vamos a dar, o sea, nuestro problema es darle oxígeno al pueblo peruano y solucionar su problema de proteína. Para eso tenemos que garantizarle trabajo digno. Porque sabemos, yo salgo de las cárceles. El último día que yo dejé la cárcel, el último día en prisión, cuando vino el alcaide a acompañarme a la puerta, el penal de Piedras Gordas, me crucé con 3 camiones que bajaban repletos de muchachos adolescentes, muchachos de 20, 25, 30 años, encadenados, humillados, todos por robos niños. Y el alcalde ya era viejo mayor. Estos muchachos nunca han conocido a un presidente honesto. No lo conocen, no saben lo que es. Por lo menos usted ha conocido, yo he conocido. En mi caso a Velasco. Pero usted está todos los ven presos, los ven suicidados. Entonces, esto es un problemón. Entonces, el desempleo masivo para mí es lo que está generando con esta política económica neoliberal desde el 5 de abril del 92, el desempleo masivo está generando pues, justamente un AMPA masiva, la delincuencia masiva prácticamente. Además, la delincuencia política es lo que para mí genera la delincuencia social. Yo no le puedo exigir a un muchachito de 20 años que nunca ha visto un presidente honesto que no robe un celular. Carajo, si los presidentes son los primeros delincuentes del país. ¿Cómo le puedo decir? Pero es que también, Antauro, de una otra manera, llega el momento en el que puedes ganar tú por la vía democrática, empieza tu mandato y vas a tener esa escena en la que llegas y tienes al frente a Dionisio Romero, al grupo Hochschild, y tienes a todos estos poderosos y te van a decir, ¿cómo es? Mira, el grupo Hochschild entiendo que es un grupo dedicado a la minería. Son los titulares de la transnacional Ares en el sur de Ayacucho, en Parinacocha. Para mí, el empresario peruano yo lo divido en 2, el que es peruano y el que es extranjero. ¿No? Entonces, justamente ahí yo sostengo la identidad. Entonces me he dado cuenta que como somos un país que tiene mucho de apartheid, hemos sido un país de casta, ¿no? De la República de India, República Española, entonces acá se juxtapone clase social y etnia dominada. Sí. ¿No? Entonces acá se cholo porque es pobre y se pone porque es cholo en términos generales. O eres delincuente con cara de cholo o cholo con cara de delincuente. ¿No? Y tú lo dijiste en un reportaje, creo que de Marcos Cifuentes, que decías, antes utilizaban a los cholos en agricultura, ahora como presidente. Entonces uno tiene que... referencia a Toledo. Sí, a Toledo. Y uno también tiene que saber que en algún momento Ollanta también estuvo en esa mesa y dijo, ok, sigamos con un continuismo suicida de modelo, ¿no? Por eso, el problema de esta república chola, esta república mestiza que está emergiendo, ha sido el líder. Con el nacionalismo, bueno, no hablo de Velasco, pero Velasco fue un milagro, fue una excepción a la regla, un golpe de Estado de un ejército que se vuelve revolucionario, contra lo que todos pensaban. Bueno, 50 años después llega por vía de elecciones un nacionalista con el esfuerzo de los democracistas que hicimos en Andahuaylazo, lo dejamos Ollanta. Pero el hombre traicionó el primer minuto. O sea, el primer minuto fue nacionalista porque juramentó por la Constitución del 79. Pero el resto 4 años, 11 meses, 30 meses, todo eso fue antinacionalismo puro. Hoja de ruta de Vargas Llosa, traición pura. Es por eso también lo primero que hizo fue mandarme a la base naval. Me mandó de Piedras Gordas a la base naval. A mi derecha Abimael Guzmán, a mi izquierda Vladimiro Montesinos. De compañeros de celda. Buenas charlas igual en la noche. Bro. Carolina, buena anécdota, claro. Bueno, ahora esto es para otra. Bueno, entonces yo soy Ollanta falla por traición. 20 años después de Velasco llega una opción no de nacionalista, sino de izquierda, Perú Libre, marxista, leninista, maoísta, mariateísta. Ahí nomás se quedó, un poquito más era pensamiento González, más allá, ¿no? Entonces, estos fallan por ineptitud, por corrupción. Entonces la desgracia del pueblo peruano. Y el otro Toledo, que también era una esperanza, también cobrizo, por corrupto, choro, miserable. Entonces, procuraremos nosotros corregir el tema de la traición y el tema de la corrupción. Pero ese es el tema, ¿no? Porque finalmente has mencionado todos estos casos diferentes, ¿no? Personas cobrizas que han sido presidentes, pero que siempre han bajado la cabeza al poder fáctico. Entonces tú estás diciendo, cuando venga el poder fáctico, tú no le vas a bajar la cabeza. Pero el poder fáctico está ahí, ¿no? Está con su poder. Claro, y tiene sus medios de comunicación, y tiene la fuerza. Es que los otros... te van a hacer lo que le hicieron a Allende, van a empezar a esconder los productos y demás, van a generar escasez, va a haber inflación. Pero yo te puedo decir que en cuanto al tema de la traición, conmigo no va. Después de 18 años de cautiverio, soportando las vilezas más grandes, nos hemos salido incólumes y más arrebatados que nunca y convencidos. Y tenemos una filosofía de vida. Amamos tanto la vida que no le tememos a la muerte.
Y ese es el espíritu de mi gente. Entonces, Pero por el tema de la tradición, por ahí no iría para acá. No es la traición, sino cómo, por ejemplo, mira, Alan García quiso estatizar la banca, le hicieron una campaña terrible. Ahora también, por el tema de la corrupción tampoco va, porque vamos a aplicar fusilamientos. Entonces, el único tema que podría hacer sería la incapacidad. Eso, o el poder, si tienes el suficiente poder para enfrentarlo, lógico, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Se necesita coraje. Y mire, estamos viendo, por ejemplo, el caso de Rafael Correa en Ecuador. Un tipo que entró a la presidencia sin bancada, se postuló como presidente. Y para mí ha sido un gran presidente de Ecuador, para mí es uno de los mejores presidentes que ha tenido Ecuador. Tipo nacionalista, soberanista, con personalidad, ¿no? Entonces, no es imposible. Estamos en el tiempo de Bukele también. Bukele está haciendo porque hay liderazgo y empata con el sentimiento popular. Y el sentimiento popular en el fondo es nacionalista, porque defiende su soberanía. Entonces el problema acá, yo lo tengo claro, acá tenemos que, como yo lo digo, mi fórmula, y lo digo abiertamente, es mi propuesta, es desconocer la Constitución actual, contra la cual yo me he rebelado 2 veces, en función, no porque me dio la gana, no porque se me ocurrió, sino cumpliendo la ley, que es el artículo 307 de la Constitución del 79, que nos faculta, no solo nos faculta, nos ordena hacerlo, porque dice deber de todo, es obligación de todo peruano. Justamente, si yo quiero, no quiero. Ya, pero y a eso entendía porque estuve viendo unas entrevistas y usted plantea que ya 2 veces en su vida ha tratado de llegar al poder de la manera no convencional y que la vida no es tan larga, no va a llegar a los 180 años, que no podría hacerlo de una vez, porque la siguiente, si no le va bien, terminaría preso quizás hasta el final de sus días. Entonces, lo que entiendo es que, y lo ha explicado, quiero llegar al poder con las reglas de juego que existen, a pesar de todas las piedras que ponen. Mi pregunta más es, ¿qué pasa si llega al poder? Yo entiendo todo lo que plantea, pero concretamente, o sea, medidas viables de las que he escuchado, que me pareció interesante, por ejemplo, el tema de que no está de acuerdo con la contratación de extranjeros, que en realidad en la ley está prohibido contratar extranjeros a menos que cumplan con ciertos procedimientos, pero que se debilitaron, desde mi punto de vista, además, en el gobierno de PPK, para debilitar el valor de la mano de obra peruana y traerse también abajo a la clase media, y le funcionó perfectamente y nos ha llevado a esta situación de crisis actual. Pero en cuanto a aspectos económicos macro, a aspectos de cambios radicales que haría, no, teniendo en cuenta que además va a requerir apoyo de congresistas y apoyo de Senado. No estamos en el presidencialismo como funciona y no podría plantear, tipo, a menos que me digan, no, patearía el tablero el primer día que juramento. Entonces, es un poco aterrizarlo porque es lo que le preocupa a la gente. La gente dice, me van a quitar mi casa, me van a quitar mi iPhone. O sería, como dice usted, un proceso de construcción en un determinado, porque además le va a durar 5 años el gobierno. Mire, yo creo que... No, yo creo que Antagro se va a quedar un poco más. De verdad, yo creo de que ahorita la situación es agobiante, es caótica. Lo es. Esta gente que se preocupa por eso es un problema porque ellos creen que están en Suiza. Al contrario, ¿no? Acá la cuestión es mover las cosas. Entonces, yo creo que justamente con nosotros va a haber una real estabilidad, ¿no? Pero para que haya real estabilidad, tiene que haber un proceso psicológico de la población. Entonces, por eso yo soy un convencido, ¿no? Que esta posición nuestra, que implica contemplar la tradición presidencial como una extensión de la figura de traición a la patria, o la corrupción presidencial como una extensión de la figura de traición a la patria, y por consiguiente aplicable la pena capital, es el sine qua non para lograr esa atmósfera, ese efecto psicológico en la población, para iniciar un proceso de cambios profundos de la sociedad. Encima tenemos este tema de Odebrecht, este tratado, este arreglo entre una fiscalía media trucha, o un acuerdo trucho, claro, con unos delincuentes, unos zampones que han provocado un suicidio, que han provocado varias prisiones. Bueno, entonces, esto para nosotros es el equivalente del acta de Talara, de Velasco. Entonces, para nosotros está hace tiempo justificado, ¿no?, restituir o refundar la República. Y entonces, en ese aspecto, con la ley en la mano, con el artículo 307 en la mano y con la ley 26700 del 16 de diciembre del 2001 con Toledo, o sea, ya rigiendo la Constitución de Fujimori, que ordena restablecer la Constitución del 79 y ordena retirar la firma de Fujimori, tenemos nosotros la ley en la mano. O sea, vamos, en verdad somos los abanderados de la Constitución, del constitucionalismo legítimo en el Perú, porque la actual Constitución sigue diciendo que es un papel higiénico, por más que hayan restablecido la firma hace 3 días del japonés.